Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Activo y recuerden, yo soy Josué Ríos. Hoy nos acompañan dos personas para este episodio, es un episodio especial de parálisis facial. Nos acompaña el doctor Eric Rodríguez y también está con nosotros Diana Mavir. Entre los dos nos van a hablar sobre el tema y sobre cómo desarrollan este tratamiento en la clínica Rehabilitación Biofeedback. Eric, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, muy buen día. Y pues vamos a hablar un poquito, como bien dice Josué, de parálisis facial y de lo que nosotros hacemos en Rehabilitación Biofeedback. Esperamos que podamos resolver todas sus dudas y para eso estamos. Anímense a interactuar con nosotros. Iniciamos contándonos qué es toda la base para que después hablemos del tratamiento. Me parece perfecto. Mira, te cuento primero qué hacemos nosotros, por qué Rehabilitación Biofeedback. Rehabilitación Biofeedback es una clínica donde tratamos de hacer un diagnóstico y tratamiento integral. Antes de entrar acá con ustedes, estamos platicando justo de la importancia de la comunicación del equipo médico con fisioterapeuta. Y esa parte me parece súper importante porque la rehabilitación en México es un área que está un poquito descuidada. Entonces, muchas veces para el médico es muy fácil decir, yo soy ortopedista, yo te hago tu tratamiento y llévatelo y ahí está tu ejercicio, vete a tu casa y con eso vas a quedar. Y al revés, el fisio dice, no, yo no necesito al médico, yo estudié muy bien anatomía, fisiología y con eso puedo resolver y darte tu terapia. Y la verdad es que es algo que hemos cuidado mucho nosotros y es buscar justamente a los especialistas en las diferentes áreas que damos tratamiento, que les cuento un poquito, es nervio periférico, que sería esta área que vamos a hablar hoy del tema de parálisis facial. Vemos también plexo braquial o plexo del brazo en alguna lesión que pueda tener la persona, le damos esa rehabilitación y damos también la parte de piso pélvico, que es cuando nos cuesta un poquito retener orina, sobre todo ya con la edad, o retener las heces fecales. Entonces ese es hacia donde entramos. Pero para ir un poquito entrando en materia, vamos a hablar hoy con ustedes de parálisis facial. Parálisis facial, hablar a veces de historia da mucha flojera, por lo menos a mí, perdón, si alguien está escuchando que si algún historiador nos escucha, no lo tomen a mal. No es mala onda, pero a lo mejor fueron mis maestros de la prepa los que sí me oyen también, una disculpa, pero no. Entonces, este diagnóstico o esta situación de la parálisis facial se da a mediados del siglo XVIII o XIX en Inglaterra. La primera persona que lo descubre es en plena época de la Revolución Industrial, fue Sir Charles Bell. Charles Bell fue una persona que nació en una familia acomodada porque eran los únicos que podían ir a la universidad. Entonces, él era un súper dibujante, un muy buen anatomista, él se hacía estos dibujitos sin mayor problema. Él hizo muchos escritos o libros en su momento de anatomía descriptiva, haciendo esos trazados. Y en 1830 él describe por primera vez en el libro The Nervous System of the Human Body la parálisis facial. Es la primera vez que se tiene documentado y a partir de ahí empezamos a hacer esta investigación. Pero, ¿qué es lo que tendremos que saber y lo que vamos a un poquito a profundizar durante esta plática? La parálisis de Bell, que lleva su nombre gracias a Charles Bell, o parálisis facial idiopática, es la causa más común de parálisis facial unilateral, es decir, de un lado nada más de la cara. Es una de las enfermedades más comunes de los nervios craneales y en la mayor parte de los casos y con el tratamiento oportuno y adecuado se resuelve entre 3 semanas y 6 meses. En otros casos puede llegar a complicarse más y es cuando tenemos que tener ya intervenciones de otro tipo. ¿Cuáles son las causas de la parálisis, por favor? Claro que sí. Mira, te cuento que de este tipo de parálisis la causa es desconocida. Tenemos algunos factores que podemos asociar a que dé parálisis facial, sobre todo las infecciones virales, entre las cuales están el herpes simple, ese que nos causa el fueguito labial en la cara, o el herpes zóster, más bien el del zóster es el que nos causa el fuego labial, que es el mismo que nos da la varicela. En algunos pacientes puede dejar una repercusión de esta parálisis facial. La influenza, que ahora viene temporada de influenza, por cierto, vacúnense. Temporada de influenza también es una temporada para nosotros muy fuerte porque es una época en donde ocurren muchas parálisis faciales. Otras enfermedades virales, las personas que están embarazadas también están más propensas a tener este problema con la parálisis facial, sobre todo en el último trimestre del embarazo o cuando acaban de tener al bebé en esos primeros 15 o la famosa cuarentena de los primeros 40 días.
la diabetes, la edad avanzada, y existe por ahí alguna predisposición genética en donde hemos visto que si tus papás, tus abuelos tuvieron parálisis facial, es mucho más probable que tú vayas a presentar una parálisis facial que alguien que en su familia no existe ningún solo caso, pero todavía no está muy bien documentado el tema. Esas serían las causas. He escuchado que dicen que el estrés también es una causa, ¿esto es cierto? El estrés te puede generar cambios en todo el sistema cardiovascular, bueno, prácticamente afecta a todos los sistemas. El estrés, acordémonos que es eso que tienen todos los animales que los hace huir de una pelea o pelear. Entonces, nosotros no nos vamos a salir a pelear con toda la gente que está allá afuera. Hay gente que sí, pero bueno, no sí, lo hagan. Deberíamos no. Pero cuando nosotros tenemos mucha presión en el trabajo, justamente es la misma sensación, huir o pelear. Y ese estado de tensión del organismo en donde estás buscando, eso es justamente lo que provoca una posible asociación con la parálisis facial. No te voy a decir si es cierto o no es cierto, porque sí es un factor, pero no te lo va a desencadenar por sí solo. Tenemos que tener en cuenta, y eso es algo que quería comentar también, no solo es el factor de atenderlo desde el punto de vista médico o desde el punto de vista fisioterapeuta, es muy importante la nutrición que lleva un paciente, es muy importante su estado psicológico y cómo se desarrolla con el entorno. Esto es algo que en cualquier enfermedad, pero mucho en este tipo de enfermedad como la parálisis facial, es importante considerar que todo el entorno es bien importante. Aquí, ¿cómo consideras que entra el psicólogo y el nutriólogo? El nutriólogo te va a dar la mejor o la dieta más adecuada, de acuerdo también, porque muchas veces dicen, es que el nutriólogo es muy caro y no me va a alcanzar con la dieta que me va a dar. La verdad es que a veces gastamos más en cosas que no está orientado a lo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo, y eso también es bien importante. El nutriólogo nos sirve porque los nervios, imagínense que fuera un cableado de la luz, en donde están recubiertos por un plastiquito. Si ustedes alguna vez han abierto o bajado un foco o quitado algún apagador de luz, es un cablecito de metal y va recubierto por plástico. El nervio es muy parecido. Entonces, esa cuerdita que va por en medio va recubierta también de sustancias que podemos mejorar, que se regeneren cuando tenemos una buena alimentación. Eso en la parte del nutriólogo. Y en la parte del psicólogo, finalmente nuestra cara es nuestra carta de presentación. Si yo estoy enojado, si yo estoy triste, si yo estoy contento, lo voy a reflejar con las expresiones faciales. Me guste o no, la gente se da cuenta. Cuando tú tienes una parálisis facial, nadie te enseñó a que tú tienes que mover la cara para sonreír o que tú tienes que mover los ojos para enojarte. Eso simplemente lo fuiste aprendiendo de otras personas. Cuando tú tienes una parálisis, tienes que reaprender esos movimientos. Entonces, el psicólogo te va a ayudar en ese proceso social, porque toda la gente te ve y lo primero que te dice, ¿qué te pasó? Justamente. Y ese impacto es para que no sea tan grande hacia tu persona, entonces entra el tratamiento con el psicólogo y que se complementa con todo lo demás. Algo que considero mencionar, hablando de las expresiones, ya lo mencionaste, son innatas, o sea, nacemos con esto y se puede implementar un tratamiento a la par en donde le enseñas como de sus emociones y también cómo expresarlas. La idea, fíjate que esa es una parte que al rato Diana va a comentar más a profundidad de lo que hacemos con biofeedback, pero justo esa es la intención. El psicólogo soporta toda esta parte emocional para que no generes más estrés, no generes más ansiedad y no tengas más problema. Y nosotros durante la terapia tenemos un espejo y una computadora en la que estás midiendo el músculo y es como si estuvieras midiendo cuánta corriente está pasando por ese cablecito. Y es lo que ayuda a las personas a que estén viendo perfectamente cuánto se está moviendo, si se está moviendo de un lado, qué tanto se está moviendo, porque a veces no lo percibimos con la vista. Pero cuando tú tienes un equipo especializado, entonces tienes la forma de poder, aunque sea un movimiento muy pequeño, que sea solo la fibra nerviosa y todavía no alcance a hacer el músculo, el movimiento, lo puedes medir con la computadora y el paciente lo va motivando y le vas permitiendo que tenga esa facilidad de poder verlo en un momento su movimiento. Perfecto, muchas gracias. También una cosa más antes de que pasemos a hablar con Diana. ¿Qué le recomiendas tú a los médicos para este trabajo? En mi experiencia he tenido roces con diferentes áreas de la salud
Entonces, principalmente con médicos, no quiero como que suene mal, pero sí hemos tenido muchas veces con ellos, lo digo también con otros compañeros, que existe como una mala comunicación, me imagino que es eso, que no estamos de acuerdo, no entendemos como la función que tiene uno y que tiene el otro, porque sí necesitamos los dos del trabajo que estás diciendo. ¿Tú qué le recomendarías a otro médico para que haga esta interacción? Yo les recomiendo a todos los profesionales de la salud quitar los egos. Claro. Todos sabemos cosas y sabemos cosas en áreas diferentes. Ujú. A lo mejor algunos nos especializamos en ortopedia, otros nos especializamos en gineco, otros nos especializamos en urgencias. Y el que sabe de gineco, y perdón si nos está viendo algún gineco, pero es verdad, quiero ver que después de 35 años en que no han visto un electrocardiograma, lo pongan a revisar un electrocardiograma. Entonces es como si lo viera prácticamente cualquier persona. Y es justamente esa parte. Creo que si pudiéramos quitar ese ego y entender que la fisioterapia y la medicina se tienen que complementar, es por el bien del paciente. En algún momento alguna maestra me dijo, si tú en tu cabeza tienes el bien del paciente cuando tomas tus decisiones, nunca te vas a equivocar. Y creo que esa sería la recomendación. Si yo aprendí muy bien de ortopedia o yo aprendí muy bien de neuro, pero en la carrera y en la facultad y en la especialidad no te dan la especificidad de cómo entrar a hacer el movimiento y hacer el tratamiento, y no es lo mismo decirle al paciente, como te decía al principio, le voy a anotar aquí en su hojita y usted se va y lo hace en su casa. Cuando nosotros nos vamos a un gimnasio, no es lo mismo que tú llegues con un entrenador que te está diciendo cómo debes de realizar el ejercicio, a que tú de plano agarres las mancuernas y te agarres las de 40 kilos porque sientes que las puedes cargar y obviamente te vas a lesionar. Es básicamente esta unión y esta guía. Entonces, de repente también existen muchos mitos y muchas cosas que van alrededor de esto, incluso entre los profesionales de la salud, que es lo que nos hemos encontrado mucho. Principalmente en una cosa que queremos dejar muy claro y que queremos contraindicar prácticamente de todo, que es la electroterapia. Hay que tener mucho cuidado con la estimulación eléctrica en este tipo de pacientes. Digo, no me quiero meter más en la parte del tratamiento, pero sí, médicos, por favor, la parálisis facial, no mascamos chicle, no ponemos electroterapia, y si no sabemos, lo mejor es referirnos, no pasa nada, o sea, de verdad que no cuesta nada decir, esta no sé y se la paso a otra persona. Hagámoslo por el bien de los pacientes. Creo que esa sería la mejor recomendación que que les podría hacer en este caso, ¿no? Muchas gracias, de verdad, buenísima, muy clara. Y cuéntame tu experiencia trabajando en conjunto, ¿qué tal ha sido? Mira, está padre, porque digo, te voy a hablar puntualmente de la clínica de rehabilitación biofeedback. ¿Sí? Son varias cosas. De repente sale alguna duda o sale alguna situación en la que, pues como te decía, no lo aprendes en la carrera. Entonces es algo que tú pones en práctica y que aprendes de otro profesional que se preparó y que estudió muchísimo. Diana es una persona muy preparada, tiene una especialidad en una rama que solo hay 2 profesionales en México que la tienen. Entonces es algo muy interesante también ver el trabajo de la fisioterapia en vivo y poder estar con el paciente cuando él está haciendo el ejercicio y poder ver cómo de no mover nada a su cara, de pronto puede volver a sonreír. Entonces, esto es algo que enriquece mucho, enriquece en lo profesional, pero también enriquece en lo personal. Los pacientes quedan muy agradecidos porque finalmente es su presentación, es su cara, creo que eso es lo más rico que puede haber en este trabajo como profesional de salud. Dime como quieras, ¿no? Médico, enfermera, como sea. Gracias, de verdad gracias por eso que nos dices, te felicito porque estás haciendo ese cambio que buscamos con este proyecto y en general todos los fisioterapeutas creo que buscamos eso, ese cambio en donde nos integren al área de la salud como lo que somos, somos un apoyo también para el tratamiento que se está dando, también esa parte que mencionas de que sí tenemos conocimientos aparte que a lo mejor ustedes no conocen. Entonces te felicito muchísimo por estar llevándolo a cabo en la clínica y en tu vida diaria. No, hombre, al contrario es aprender todos. Vale. Es muy padre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer el cambio para Sí. que esté con nosotros Diana Mavir. Muy bien, ya estamos de vuelta y ahora está con nosotros Diana Mavir. Ella es, como ya nos mencionaba anteriormente, una de las 2 especialistas en México que solo tiene esta especialidad. ¿Cuál es? Se llama biofeedback. Hay en la UNAM, hay biofeedback también. Ajá. Y la tiene otro doctor y yo.
Sí, Ok. somos 3 en realidad, pero bueno, la institución por la UNAM también la tiene. Ok, perfecto. Bueno, ella es fisioterapeuta, trabaja actualmente en el Hospital GEA y en la clínica con Eric y nos va a hablar de parálisis facial desde fisioterapia. Antes de que empecemos a hablar ya más sobre parálisis facial, que ya nos dieron una buena introducción, me gustaría que nos hablaras de ti un poco. ¿Por qué decidiste estudiar fisioterapia? Bueno, mis abuelos son médicos, mi abuela es médico y desde que empecé este camino yo quería estudiar, ya saben, que trabajo social, que ingeniería, inclusive pensé ¿Ingeniería? en biomédica, sí, Ok. y ingeniería para hacer prótesis mioeléctricas, como algo más sofisticado, más innovador. Ok. Y bueno, mi abuela me fue llevando también de la mano, iba con ella luego a Pemex porque uno de mis sobrinos requirió estimulación temprana. Ujú. Y mi abuela fue cuando me dijo, ay, acompáñame, vamos a ver a tu sobrino, vamos a verlo a Pemex, a estimulación temprana. Y fuimos y dije, esto, o sea, él fue amor a primera vista, la Ok. rehabilitación para mí. Sí. Mi idea era enfocarme a pediátricos, Ajá. toda la carrera, pero de repente la vida me fue llevando al área de parálisis facial. De hecho, mi tesis fue de parálisis facial, hago investigación de parálisis facial, fue un camino ya ahí. Y la verdad es que ahora, como he complementado con biofeedback, que también es un área que es innovadora, es tecnológica, pues siento que complementé de una u otra forma el objetivo que yo tenía al estudiar una carrera. Justamente, ¿y por qué te fuiste a parálisis facial? Fíjate que en el hospital donde laboro, el Hospital GEA, que tiene gran experiencia en parálisis facial también, Ajá. me fue llevando a una consulta que tiene un doctor muy reconocido en México, el doctor Alexander, le mando saludos. Él tuvo la clínica de parálisis facial, entonces yo entré ahí desde pasante a la clínica y después ya como adscrita ya fui adentrándome a todos los tratamientos de parálisis facial. Básicamente por ahí empezó mi espinita por la parálisis facial. ¿Hubo alguien que Sí, dio él fue como mi te coach, ayudó? él fue mi Ok. coach básicamente. Eso es bueno, cuando tienes un Sí. coach que alguien te hace que te des el salto es grandísimo. Claro, y aparte que apoya el área de fisioterapia, de terapia ocupacional, es muy emotivo porque este doctor conoce bien esta área y él mismo nos ha adentrado en sus clínicas, hemos subido a cirugías con él, mis respetos. ¿Cirugías de parálisis Sí, facial? claro, de microcirugía facial, que esa es otra área muy importante también ya Órale, actualmente. qué interesante. Sí, súper interesante, me encanta, me fascina. Bueno, ¿y de biofeedback cómo fue? De biofeedback fue porque el doctor también justamente veíamos que teníamos muchas parálisis faciales con secuelas de sincinesia, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, y justamente adentrándonos a encontrar un tipo de rehabilitación específica para estos pacientes, encontramos que el biofeedback era una opción muy buena para ellos. Y de ahí surgió entonces mi interés por especializarme en esta rama. Ok. Entonces yo de ahí empecé a especializarme en biofeedback musculoesquelético, pero de ahí ya se hizo una subespecialidad en parálisis facial con un doctor. Hace rato me estabas contando antes de iniciar que te ibas a ir a estudiar a Houston. A Chicago, A Chicago. sí. Ibas a irte a Chicago y no se dio. No se dio. Creo que eso es algo que pasa constantemente y me gustaría mencionarlo porque a veces te presionas como demasiado porque las cosas salgan de cierta manera y al final las cosas no salen así, pero cuando tú sigues un camino en donde vas bien, vas aprovechando el camino, la corriente, terminas a lo mejor en algo mejor de lo que esperabas. Yo sí creo en parte del destino, que algo hay para ti. Ajá. Y de hecho, yo no iba a estar en el GEA González, iba a estar en el Infantil de México, porque como les comento, mi idea era enfocarme a los pediátricos por lo que vi de estimulación temprana, pero me quedaba muy cerca al GEA también de donde yo vivía y mi abuela me dijo, vete al GEA, vas a ver de todo y vas a conocer otras áreas. Y en efecto fue como también fui viendo que a lo mejor ya no mi enfoque fue en pediátricos, sino fue en esta área. Ah, vaya. Eso es una buena historia que pueden tener en cuenta. No se esfuercen a que hagan las cosas tal cual. O sea, creo que eso es igual algo común de la carrera. Entras con esa idea de me voy a meter a pediátrico o lo más común deportiva y en el camino te encuentras con 1000 cosas más que hay ahí. Sí, Josué, y fíjate, yo tengo muchos pasantes del IPE y de la UNAM y justamente ellos llegan muy determinantes. Güey, quiero hacer medicina, bueno, quiero hacer deporte, ¿no? Es fisioterapia en deporte, o quiero hacer geriátricos. Y de repente ya en el camino
te vas dando cuenta cómo van cambiando sus ideas. No, me gusta terapia intensiva, bueno, hospitalización, me gusta piso pélvico, o sabes que me gustó ortopédicos. Entonces vas viendo cómo se van desarrollando en el servicio social, eso también retroalimenta muchísimo. Sí, la verdad, bastante. Ahí te da como un retroceso, ¿no? De, tengo que acordarme de esto. Sí, y también sí. ellos llegan con esas ideas y ese entusiasmo, ¿no? No, es muy bonito, a mí me llenan de energía. Literal los pasantes porque vienen con tanto entusiasmo, sí. Entonces ya vienen mostrando otras ideas, inclusive otras innovaciones también, otros proyectos para el paciente. Yo siempre los trato de jalar mucho a la investigación, que es algo que creo que hace falta mucho en mi país, en nuestro país. En nuestro país, sí. Porque sí falta mucho de investigación, los he jalado a varios, ya llevo 2 generaciones. Tenemos 2 protocolos en stand-by porque por la pandemia tuvimos que suspender todo, pero hemos tratado de jalarlos a la parte de investigación, que es un área que también creo que importa muchísimo. Y si está un poco descuidada, desde que estás estudiando la carrera en metodología y todos esos temas, no entra, o sea, te cuesta, sí. no entra esa idea, pero sí es bien importante porque nos va a dar el reconocimiento que buscamos como área. Claro, yo siempre creo que si vas a planear algo tienes que plasmarlo, para que otros estados también los conozcan, porque pues sabemos que en otros estados hay una diferencia en cuanto a la parte de rehabilitación y sí necesitan ellos conocer las partes que estamos haciendo aquí. Para que se logre integrar un tratamiento mejor en nuestro país. Sí, pero es que aquí en la ciudad está la zona de hospitales, que están los hospitales más reconocidos de México, neurología, cardiología, cancerología, el Hospital GEA, están todos en la zona y pues está todo centralizado. Entonces, pues en el estado hay un poco tratamiento de esta magnitud y justamente muchísima gente viene de los estados aquí a la ciudad para que los atiendan, porque en su estado no tienen todo este conocimiento, todo el equipo, todas las capacidades. Si hay que ir apoyando, si nosotros que tenemos todo el material y todo, podemos ir apoyando a los demás, irlo haciendo. Claro, por supuesto. Muy bien, ¿cómo es tu relación de trabajo con el médico? Ya nos platicó Eric que si ustedes trabajan en este conjunto, y él nos dio su punto de vista. También me gustaría conocer el tuyo. Fíjate que en la PRIVA, en el consultorio de rehabilitación biofeedback, por lo regular sí trabajamos con el médico, el primer enlace que es el cirujano plástico reconstructivo, que es el doctor de parálisis facial. Él nos envía a los pacientes y como fisioterapeuta y terapeuta ocupacional sí tengo la obligación de hacer una valoración también en este aspecto de la rehabilitación. La valoración funcional. Exactamente. Okay. Sobre todo hablando de parálisis facial, pues hay que conocer que existen muchas valoraciones que hay que hacerle a un paciente. No solo es verlo y decir lo que el médico me diga. Sí hay que complementar nuestras valoraciones con el médico y hacer en conjunto el mejor plan para el paciente. Porque esa es la realidad. Hay que interactuar mucho con el médico porque nosotros no damos medicamentos, no damos recetas, pero el médico sí puede aportar toda esta parte de inicio. Y hablando de una parálisis facial, el tratamiento médico es muy, muy, muy importante en primera instancia, lo que el médico mande al paciente para que tenga una correcta evolución en una parálisis facial. Ya de ahí nosotros hacemos una evaluación justamente de toda la parte de la cara, para nosotros ahora sí armar un plan de tratamiento y enviárselo de esta forma al médico para que él tenga un reporte de su propio paciente. ¿Esta evaluación la podrías dividir a lo mejor en 3 puntos o 2 puntos? ¿Cómo la divides? Bueno, primero que nada, la parálisis facial nosotros la dividimos en 3. Es la parálisis facial aguda, la parálisis facial crónica y la microcirugía facial. La parálisis facial aguda, los pacientes llegan con nosotros después de haber recibido su tratamiento farmacológico. Con nosotros llegan a los 8 días. Y de esta forma nosotros hacemos varias evaluaciones. Hacemos la evaluación obviamente para checar el tono muscular, la fuerza muscular, la sensitiva, si hay edema y si hay dolor. Edema también. Recordamos que también es un proceso inflamatorio, entonces nosotros también tenemos que valorar esta parte de todas las valoraciones que llevamos de hecho desde la carrera para aplicarlo en la vida real con este tipo de pacientes. De esas 5 valoraciones que hacemos, nosotros ya sacamos un plan para el paciente único y especial para él. Bien. En la parálisis facial crónica se hacen las mismas evaluaciones, pero anexamos 2 escalas muy importantes, que también es la de Sunnybrock y la de House-Brackman. ¿Qué mide la de Sunnybrock? Sunnybrock mide el grado de cincinesias.
de un paciente con parálisis facial crónica. Recordamos que estos pacientes después de los 6 meses pueden quedar con alguna secuela, blefaroespasmo, cincinesias. ¿Qué es un blefaroespasmo? Es cuando tenemos como tics. Ok. Ajá. Y cincinesias es cuando el paciente hace un movimiento de la boca y cierra el ojo, movimientos involuntarios. Esto se da cuando en una parálisis facial aguda no reciben un adecuado tratamiento, llámese farmacológico, porque nos ha llegado este tipo de pacientes que no llegaron en una adecuada intervención médica y nosotros lo recibimos sin haber tomado su prednisona o su aciclovir o su complejo. Llegan con nosotros con ya un poquito alterado el tono inclusive, porque el paciente se anima a hacer lo que ve en las redes sociales, de ver videos o de ponerse una nuez caliente en la boca o inyectarse cualquier cosa que dice el compadre o el vecino. Sí, sí, sí. Entonces, por eso la intervención médica, que es por eso trabajar en conjunto en una parálisis facial, es de suma importancia. Justo. Nosotros al 7º, 8º día los recibimos, se hace la valoración y nosotros empezamos con los medios físicos pertinentes. Es importante mencionar que aún existe mucha controversia en los tratamientos en parálisis facial. Porque vemos, ¿no?, estudios donde habla de electroterapia, de en fase aguda o en fase crónica inclusive. Vemos estudios de ultrasonido, de láser, pero en realidad hay controversia aún todavía en los tratamientos en fisioterapia y terapia ocupacional en México. Es por ello que las evaluaciones nos sirven mucho para dar un parámetro hacia dónde vamos con el paciente. Es importante la aplicación de medios físicos específicos para ese paciente y en dónde lo vas a poner, que es una lucha que yo tengo con los pacientes constantemente, porque mi primera pregunta cuando les hago su examen es: ¿qué pondrías en un paciente con parálisis facial? Y me dicen electroterapia. ¿Cómo pondrías esa electroterapia? Pues aquí, acá. Puntos motores. Exacto, pero ni siquiera te dicen dónde va la tierra, cuánto no, o sea, no te explican bien. O sea, estamos diciendo que se basan en estudios que a lo mejor no están científicamente tampoco comprobados. Esto es la parte importante de la parálisis facial, que aún existe mucha controversia. Es por ello que es importante mencionar que en muchos estudios nos maneja que un músculo en cero sí se podría aplicarle electro. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Quién te va a aplicarle electro? ¿Toma un diplomado? ¿Es fisioterapeuta? ¿O ni siquiera es fisioterapeuta? También eso. ¿O es porque yo vi que llegaban muchos a mi casa de parálisis facial y dije, me animo? Porque pasa, exacto, pasa. Sí. Entonces te sientes la superestrella en parálisis y realmente lo único que estás provocando son secuelas. Desgraciadamente también, yo creo mucho en la acupuntura, claro, por supuesto, pero también hay pacientes que reciben electroacupuntura. Sin referirse a puntos motores específicos. Recordemos que la cara son muchas redes musculares. Si hay un músculo sano abajo del afectado, ¿qué pasa con ese músculo? Con la electroestimulación. Entonces, yo siempre recomiendo que los pacientes les ha ido muy bien con su compresa, húmedo caliente, bilateral. Es importante cuidar la parte de la sensibilidad, por supuesto. Recordemos que es un nervio mixto, entonces lleva raíces sensitivas y raíces motoras. Es por eso que es muy importante dentro de la valoración también ver la parte sensitiva, también la lengua. Recordamos que se afectan los 2/3 anteriores de la lengua. Por eso la evaluación es primordial para un tratamiento en parálisis facial. De la parte sensitiva, ¿qué es lo que valoras? Valoramos básicamente todas las raíces nerviosas. Me enfoco a las 5 raíces y hago una exploración con la técnica de cepillado para ver si el paciente de un lado o del otro siente lo mismo, o con las técnicas de Margaret Roth. Sí, uso las técnicas de los guantes, pero es técnica de Margaret Roth, donde yo identifico con el paciente si tiene buena sensación de un lado o del otro y lo comparo. Muy bien. Nos falta que nos hables del tercer tipo. Entonces, en las agudas es un tratamiento integral, valorándolo al 7º, 8º día y haciendo un plan individualizado para el paciente. Les recomiendo de primera instancia no masticar inclusive chicle. El clásico chicle. El clásico, sí. Y les juro que se los han mandado hasta médicos, inclusive en nuestra propia rama. Mastica chicle, vas a fortalecer, pero recordemos que el chicle es parte del macetero, justo, entonces, ¿no? Otra cosa. Exactamente, entonces desde ahí podemos provocar lo que voy a entrar ahorita, que son las secuelas, pero bueno, básicamente es eso, ese tratamiento integral al paciente. Con una muy buena cinesiterapia el paciente le va muy bien. Es importante tener tiempos de reeducación muscular adecuados también. Bueno, pasando a la parte crónica, sabemos que después de 6 meses los pacientes pueden quedar con una afectación si reciben
un mal tratamiento, como lo dijimos, médico o de rehabilitación. Entonces llegan con nosotros esas secuelas, sabemos que a los 6 meses ya podría catalogarse como crónico. Entonces, bueno, esos pacientes pueden provocar cincinesias, que es de hecho la más alta secuela que queda en parálisis facial, que son los movimientos involuntarios por una mala regeneración nerviosa. Entonces, básicamente en la parálisis facial con secuelas de cincinesia estamos hablando que vamos a tener que aplicar técnicas como lo es biofeedback. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya recibieron una saturación a lo mejor de terapias en la parte aguda, porque me ha pasado con la electroterapeuta, con la de electroterapia, con la electroacupuntura, o ya fueron inclusive a ponerse toques eléctricos directos en la cara de máquinas. Es una infinidad de cosas la que nos comentan los pacientes. Sí. Y en la parte de la crónica nosotros tenemos que hacer un sistema ya más computarizado para que los pacientes vuelvan a tener ese movimiento lo más normal posible y simétrico por medio de una computadora. Donde se ponen unos sensores y el paciente con una computadora y unas gráficas nos dice qué movimientos están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo es la activación en microvolts y cómo es la relajación. Recordemos que es muy importante la parte de relajación de pacientes con secuelas crónicos de cincinesia. Y claro, por supuesto, valorar bien con el médico también la parte de las secuelas, porque hay pacientes que pudieran requerir inclusive botox para mejorar también algún tipo de cronicidad muy severa. Ahí, ¿cuál sería como el parámetro para Haus-Brackmann, por supuesto, sabemos que mide Haus-Brackmann de 0 al 6 y de esta forma nosotros ya en 5 o 6 ya tienen que estar con el médico para revisión. Yo desde el día 1 siempre con una secuela van con el médico. Para que hagan un estudio de electromiografía, por supuesto, para ver cómo está el grado de lesión de ese nervio. Está bien, es como debería de ser, como se debe de trabajar. Inclusive niños de 4 años, muy pequeños, con secuelas de cincinesia, o sea, ya es tanta la información que hay en redes y en YouTube, en todas lo de internet, que ya los pacientes y los papás desesperados obviamente siempre buscan ya una ayuda rápida. Y ese es otro punto también importante, por lo cual comentaba Eric, que deben llevar también un proceso psicológico, porque no es fácil verte con la cara así. Sí, la verdad es que sí. Justo ahorita estoy trabajando con alguien que tiene parálisis facial y pues sí, no puede verse en el espejo. O sea, el clásico ejercicio de ponte frente al espejo no es viable con ella, porque pues se siente mal, se ve que no disfruta el tratamiento, y parte de un buen tratamiento es que sea agradable también, y pues no le está siendo lo más grato. Entonces creo que tenemos que evitar eso. Claro. También aquí, bueno, me gustaría preguntarte, antes de seguir, ¿qué tanto influyen las emociones con la parálisis facial? Pues mira, la medicina china sí habla de las emociones en la parálisis facial, sobre todo en un protocolo de investigación que estamos haciendo, justamente en una de las preguntas es, ¿a qué tú crees que se debió tu parálisis facial? Muchos hablan inclusive de depresión, muchos hablan de que tuvieron alguna pérdida de algún familiar cercano, que han tenido muchos enojos o corajes. Entonces, finalmente, como dijo Eric, se refleja en el cuerpo de una forma. A lo mejor hay hipertensión arterial o hay diabetes, no sé, algún estudio que haya que sacar previo a eso se haya sacado se haya manifestado una parálisis facial, pero sí sabemos que hay una reacción fisiológica. Ok, ¿no? Gracias. Ahora sí, síguenos contando de las secuelas, creo que tienes mucha información de eso. Sí, y otro punto importante en las secuelas es que cuando ya son muy graves, algunos pacientes recurren a la microcirugía facial, pero no todas. Afortunadamente, biofeedback es una muy buena posibilidad para que el paciente mejore en simetría, aunque no se quitan las cincinesias. No son recuperables al 100%, pero sí logran mejorar su calidad de vida, logran mejorar su simetría, una sonrisa más armónica, que el ojo no se cierre tanto. Entonces es un trabajo muy completo. Son muchas fases de intervención porque se seccionan en el biofeedback las sesiones de parálisis facial, porque son muy fatigosas para el paciente. Entonces sí tenemos que tener en cuenta qué intervención se le va a dar al paciente en escala de Haus-Brackmann, en cuál se encuentra, porque de ahí depende nuestra intervención. Por eso yo siempre hablo de las valoraciones previas antes de aplicar un tratamiento, para nosotros definir bien hacia dónde vamos con ese paciente. Pues es tu punto de partida, claro. Sí, porque
Si es un paciente muy grave, sí tengo yo también que saber que puedo recurrir o con el neurólogo o con el cirujano reconstructivo, para que ellos también ayuden a ese tratamiento para el paciente, inclusive también el psicólogo, que es una parte importante. Como ya son pacientes que ya tienen secuelas de mucho tiempo, por lo regular los pacientes ya sufrieron bullying, ya sufrieron algún tipo de estas situaciones donde sí hay que trabajar con el psicólogo. Me ha pasado en bastantes consultas donde inclusive tomando terapia psicológica, el paciente mejora mucho su estado de ánimo y a mí me permite tener una terapia más amena y el paciente no se desespera tanto, no me exige tanto en tiempo y se va llevando una rehabilitación muy tranquila, muy adecuada y el paciente va entendiendo, escuchándolos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y es que hay una relación bien directa de las emociones con las expresiones. O sea, si la expresión no la piensas, o sea, haces la expresión porque lo sentiste, hasta como dicen, tu cara habla, ¿no? O sea, todavía ni dices nada y ya pones cara de fuchi, o sea, ni siquiera es consciente, entonces pues la relación es muy estrecha y pues más en este caso, me imagino. No, claro, sobre todo en mujeres me ha pasado muchísimo que las pacientes llegan muy deprimidas, el primer día de consulta ya las estás valorando y ya sabes que traen un problema, que tienen que atenderse con el psicólogo porque traen mucha tristeza, baja autoestima. Entonces, aparte de ser un tema delicado en cuanto a la parte de rehabilitación e interacción con el médico, también es importante mencionar que la parte de autoimagen es muy importante para el paciente. Sí, Entonces, estos también nosotros tenemos que referirlos con el especialista porque no somos todólogos. No le voy a estar dando yo una sesión de psicología cuando mi área es la rehabilitación y a mí mi objetivo es recuperar sus músculos, su simetría, etcétera, y el psicólogo también haga su parte, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la parte de trabajar en equipo multidisciplinario y es algo que también considero de suma importancia porque a veces nos casamos nosotros, yo puedo todo, sí, yo sé, todo. Yo lo hago. Exacto, mejor. Y mi compadre me puede decir más que tú y la realidad es que no es así. Sí se requiere, sobre todo en este diagnóstico, una interacción completa de todos. Okay. Inclusive en mi clínica tengo un rehabilitador que se enfoca a puros ojos. ¿A poco? Porque es una terapia muy específica, muy especializada. Entonces él es terapeuta ocupacional y él se enfoca todo el movimiento de los auriculares de ojo, a la fuerza. Okay. Entonces, les digo, es también aprender nosotros a armar nuestro equipo de trabajo. Tienen un buen equipo, tienen un muy buen equipo y grande. Claro, y acuérdense que todas las patologías requieren la interacción tanto de terapia física como de terapia ocupacional, también en una parálisis facial. Ok, voy a hacer un par de preguntas, claro que pero sí, tienes muchísima información, ya me solucionaste. De la parálisis facial, me fascina. Ya me solucionaste varias de las preguntas que, Perdón, las que te iba a hacer. No, súper, es que cuando tienes tanta información, así la escupes, ¿no? Y la sueltas y es el día al día con los estudiantes que llegan. Es echarnos clavados en todo lo de parálisis facial y de verdad me quedo impresionada de lo que ellos saben con lo que yo sé. Entonces yo también tomo en cuenta algunos puntos de ellos. Por supuesto, sigues aprendiendo, nunca vas a ser... sigues leyendo y dices, me falta aprender esto, pero eso es bueno, ¿no? Seguir innovándote y viendo los mejores artículos, ¿no? Para la mejora de un paciente. Y pues con esto que haces de la investigación, creo que eso va a ir aportando más y más. Y el punto que más te admiro es que jales a gente a la investigación, porque si hay como este círculo de investigadores, pero tiende a ser cerrado, tiende a ser de que yo lo hago, yo sé, yo puedo y a mí me va a dar valor. Y pues es como por eso creo que porque es cerrado, porque te otorga valor a ti como investigador. Pero eso de que tú jalas a gente está genial. Sí, sobre todo en nuevas generaciones. Okay. Yo creo que sí falta un poquito a veces más incorporarlos a la parte de la investigación, porque de rehabilitación hay muy poca investigación en México. Sí hace falta esa parte. No ha sido fácil, son muy estrictos en cuanto a la parte de la metodología, la parte de la justificación, a los marcos de referencia, han sido muy estrictos. Pero con los pasantes me ha ayudado bastante porque ellos van también teniendo inquietudes y las vamos aclarando dentro del mismo protocolo. Hay pasantes que inclusive me han dicho, a mí no me gusta la investigación. Claro. Y también es válido. Cada quien, como lo platiqué antes con ustedes, cada quien va tomando un camino en la rehabilitación. Pero bueno, también es parte de que lo que yo también aporte en mi hospital y para mis pacientes o en mi consultorio privado se plasme en un documento y lo conozcan muchos rehabilitadores.
porque a lo mejor puede alguien a mí debatirme, porque claro, estamos abiertos a eso y eso es parte de una investigación, Justo. el estar abierto, el que digan, yo sí creo que el electro es buena, a mí me ha funcionado, Sí. es válido y eso es lo que yo quiero que veamos, ¿no? Esa parte, Pues está el apartado ahí en el artículo, ¿no? Discusión. discusión. Justamente. Sí, entonces ahí es donde quedar abierto a muchas cosas porque pues hay mucha controversia, como lo decíamos en el tratamiento fisioterapéutico y ocupacional en las parálisis faciales. Es por ello que la investigación creo que podría ser un parteaguas para iniciar esta discusión, ¿no? entre personal Claro. de fisioterapia y ocupacional para poder hacer mejores investigaciones, por supuesto. Sí, claro, igual si alguien tiene algo que decir, pues aquí en los comentarios nos va a poder decir lo que quiera, pues Diana, me imagino que estás en la mejor disposición Claro, por de resolver supuesto. todas las y quien quiera dudas. hacer investigación también, Excelente. por supuesto. Para cerrar lo de investigación, Sí. revistas, fisioterapia de Latinoamérica o de México, ¿cuáles conoces? Mira, ahorita justamente nosotros íbamos a hacer las publicaciones en otra revista que es para cirugía plástica, Ok, porque ellos fueron los que nos fueron también apoyando mucho en este proceso. Más bien por ahí empezaríamos y ya después empezar a difundir en las de rehabilitación. ok, bien, eso también estás yendo hacia otra área Sí, donde puedes intervenir. sí. Ok, eso también le Pero da sí es valor. importante, como bien dices, Josué, que se haga en revistas también de rehabilitación. Ujú. Ahorita tenemos 2 protocolos en stand-by, como les comenté. Uno es las de secuelas de cincinesia, ver todo el proceso que llevó el paciente durante su proceso médico y de rehabilitación para ir viendo qué está pasando con esas parálisis faciales o por qué quedan con tantas secuelas. Ujú. También el otro protocolo que estamos haciendo son todas las alteraciones oftalmológicas en una parálisis facial. Son 2 protocolos que están ya en revisión y con todos los números para poderlo publicar pronto. Ok, pues te deseamos lo mejor, que salga lo más pronto Sí. posible y pues poder leerlo, poder saber qué es todo lo que has hecho. Sí, José, pues te mando material para que... Claro, en cuanto lo esté tengamos. listo, pues igual lo compartimos con todo el público para que tengan acceso a esta información y conozcan más de ella. Claro que sí. Muy bien, pues ya nada más para terminar, esta es una pregunta obligada para todos los pacientes, para todos los participantes, perdón, la costumbre, para todos los participantes, ¿haces ejercicio? Pues mira, sí me gusta el ejercicio, Ok. pero por la pandemia, Ajá. pues tuvimos que dejar un poquito todo eso. Ok. La verdad es que hemos tenido mucho trabajo también en cuanto al hospital y el consultorio privado. Ujú. Y me he tenido que someter demasiado a adentrarme, por ejemplo, ahorita en el hospital, en el campo hospitalario, porque esa es la necesidad ahorita de prioridad. Ujú. Entonces nos hemos tenido que documentar bastante en la parte de hospitalización COVID y no COVID. Ujú. Entonces pues ahorita justamente pues ya mi enfoque se fue a estudiar y esto, y en la priva pues sí seguimos teniendo parálisis faciales, entonces mi tiempo ha estado muy limitado, Ok. un poquito ya también con bastantes responsabilidades de ambos lugares. Ajá. Entonces no he hecho ejercicio, pero me gusta mucho el tenis, Ok. sí lo practicamos el tenis, Ajá. digo no con toda la regularidad que yo quisiera, Ajá. pero sí extraño el tenis y pues gimnasio, cardio también. Ok. Me gusta patinar bastante, Ok. eso sí, patinar. ¿Sobre hielo o en No, ruedas? a ruedas. Ok. Hielo creo que todavía. La última vez que fui tuve una mala experiencia, me fui de pompas, entonces ahí ya dije, no creo que no es para mí, sé las lesiones que me puede dejar esto. Creo que los golpes son más fuertes en hielo. Sí, ¿verdad? Sí, Como creo que no sí. sé. No sé a qué se deba, pero sí he notado que son más fuertes los golpes en hielo. No, y la verdad es que en patín de piso me ha ido bien porque pues desde chica lo practiqué, entonces Ya. me gusta. Ujú. También otra cosa que extraño mucho ahorita, que ya no he practicado, pero también por lo de la contingencia, ha sido el violín, que Órale, también qué es un padre. instrumento que me encanta, que me relajaba mucho. Ahorita ni siquiera ya lo hemos podido seguir practicando, pero bueno, yo esperemos que ya, a ver el otro año qué tal van las cosas. Pero bueno, de ejercicio sí, ya tenemos que empezar. Justo, A dar el eso, ejemplo. esa es la segunda pregunta. ¿Tú te gusta el ejercicio? ¿Lo has practicado Sí, sí. recurrentemente? Pero estás en este momento en donde no lo puedes hacer como te gustaría. ¿Cómo lo puedes empezar a implementar en tu vida diaria? Porque eso que dices de que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, es un clásico de los pacientes que no quieren empezar a hacer ejercicio, Claro, que no claro. pueden. Entonces, ¿tú cómo lo empezarías a implementar? Pues mira, lo que sí he hecho yo es que cuando subo hospitalización son muchas escaleras, no Ok. uso el elevador. Ok. Por lo regular sí subo todas las escaleras, las bajo, pues evitas tomar transporte, sino caminar, también Ok. es otra cosa. Y llevar, sobre todo lo que yo hago es llevar una dieta balanceada.
Ok. Eso sí. Eso también es muy bueno. Es un punto muy bueno que hay que tener en cuenta. Entonces, si no puedo hacer ejercicio ahorita con la regularidad que yo lo hacía, pues por lo menos sí trato de cuidar mi alimentación, de evitar elevadores, o sea, estas cuestiones un poquito más técnicas que sé que están a mi alcance en este momento. Ajá. Pero bueno, también hay muchos tutoriales, ¿no? De ejercicios, Sí, o sea, los de ya. liga son buenísimos y sí, Sí. fortaleces, ¿eh? Sí, ya La hay verdad, muchísimos. del IPET tengo unos pasantes Ajá. que están haciendo el diplomado de entrenamiento funcional. Sí, Me sí, parece sí. que como que es hasta un requisito, ¿no? tu Para escuela. titulación. Para titulación. Ajá. Y luego ellos mismos les digo, oye, una rutina, ¿no? De cuádriceps o de Ajá. soles, me la ponen y ahí si termina uno Y con cansado. puras ligas, o sea, no necesitas ir al gimnasio. No con las necesitas al ligas. gimnasio. Yo también creo que esa es otra cosa importante. Creo que ya en casa se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, ¿verdad? Yo hasta practiqué el mindfulness, También. meditación. Sí, sí, sí. Al principio sí hice cardio, hice bicicleta, hice bandas elásticas, me fue súper bien. Ujú. Pero bueno, después lo fui dejando, pero sí, les digo, evito elevadores y estas cosas. Pero la verdad es que ya se puede hacer un muy buen entrenamiento en casa y es muy importante Ujú. estar con todo el power en el ejercicio y la Así es. alimentación. También les comento que la parálisis facial también es muy importante cuando te da Ajá. llevar una buena alimentación. Ok, bueno. Ujú. Ahí está un consejo más que pueden tomar para empezar a hacer ejercicio o hacerlo cuando tienen una carga de trabajo muy fuerte, porque pues justamente en el área de fisioterapia es lo que les recomendamos, ejercicio, y lo mejor es con el ejemplo, como lo hace ella. A lo mejor ahorita ha reducido el tiempo, pero no deja de hacerlo, entonces siempre tengan en cuenta el ejercicio. Pues no me queda nada más que agradecerte, también agradecerle a Eric, que está por aquí también fuera de cámara, pero está con nosotros, que vinieran. La verdad es que el trabajo que hacen es muy padre. Otra vez los felicito, tienen pues el ideal al que se quiere llegar en fisioterapia, el trabajo en equipo, multidisciplinario, la comunicación, o sea, como lo hacen bastante bien. La investigación también es algo que tengo que aplaudirte. Pues muchas gracias a ti, Josué, por abrir este espacio. Me parece muy acertado empezar a difundir mucha Gracias, información acerca de la rehabilitación. Me parece un parteaguas importante, porque aprovechando también que tenemos disponibilidad de este tipo ya de enlaces Sí. tecnológicos, entonces sí me parece bastante interesante también lo que estás haciendo. Te felicitamos. Gracias, de verdad. Nos han hablado gracias. muy bien de ti también y Gracias. pues esperamos seguir en contacto, por supuesto. Claro que sí, seguiremos en contacto, y pues si el público nos pide, pudiéramos tener una segunda entrevista. Hay más que O de decir, la verdad. fisiopédico, o de Lo microcirugía de- facial, lo que quieran. Lo de microcirugía está súper interesante, ¿sabes? Muy padre. Creo sí. que eso igual pocas personas lo manejan, entonces está súper interesante. Ujú. Entonces pudiéramos tener una segunda entrevista si las personas que nos ven les interesa. Ya estaríamos platicando esto más adelante, que sí, y el Josué. contacto seguro lo tenemos. Gracias, Josué. Pues con esto nos despedimos, Gracias. así que muchísimas gracias.